Bueno, la evolución de los casos de pandemia aquí en la Argentina, la situación en que nos encontramos, las protestas de sectores de la comunidad por la manera en que se ha administrado la pandemia, las dudas que empiezan a surgir en todos los ámbitos, también aquí en la provincia de San Luis, acerca de la eficiencia que tuvieron finalmente las medidas que se adoptaron en su momento, la gravedad del cuadro provincial, con esta vuelta a la fase uno de la administración de la pandemia en el departamento Pedernera y también en la localidad de Chacabuco, de Nachel. Todo genera una situación que realmente cada vez es soportada, me parece a mí, en menor medida por la comunidad. Hay mucho cansancio y me parece que desánimo también empieza a verlo. Eh, el diputado nacional Alejandro Cacase propuso ayer que haya un cambio en la estrategia de manejo de la pandemia. Lo hizo al hacer un comentario vinculado con la reunión que el gobernador de la provincia mantuvo con legisladores nacionales. Diputados y senadores nacionales fueron invitados por Rodríguez Sá el viernes a debatir o a expresarse respecto de medidas que se pensaban adoptar después del mensaje del presidente de la Nación, que escucharon precisamente en un intervalo de la reunión que estaban manteniendo. Alejandro Cacase, buen día. Mario, buen día, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. ¿Por qué habría que cambiar de estrategia ante la pandemia? El modelo del aislamiento generalizado no ha traído los resultados que se buscaba. El otro día cuando el presidente hace ese anuncio, la verdad que escuché a un presidente que hace más de 200 días marca la misma estrategia, sin cambios para combatir el coronavirus. Tiene el respaldo social hoy, hay hartazgo respecto a las medidas de restricción, la sociedad misma, como decís, no acompaña, pero además el aislamiento no produjo los resultados que se esperaba. Es decir, Argentina tiene las medidas más estrictas en los índices que elabora, por ejemplo, la Universidad de Oxford, tiene 91 puntos sobre 100, que es lo más duro en términos de las medidas de restricción, y sin embargo somos el sexto país del mundo con más casos de coronavirus. Todos los días somos el cuarto país con más contagios, el quinto con más muertes. Nos horrorizábamos de lo que sucedía en Italia, en España, y resulta que nosotros tenemos más casos que ellos. Pero por el otro lado, cuando ves algunos índices que son importantes también en lo sanitario, como el de test por millón de habitantes, estamos 118 entre los países del mundo, lo cual muestra que claramente nosotros hemos testeado muy poco. Los países que salieron adelante y pudieron enfrentar el virus, lo que hicieron fue testear masivamente y escalar su capacidad de testeo para poder aislar selectivamente. Porque claro, cuando uno sabe quién tiene el virus, puede aislar selectivamente a esa persona que lo tiene y dejar que todo el resto de la sociedad continúe con su actividad. Cuando uno no testea lo suficiente y no conoce quién tiene el virus, no le queda solo recurrir a aislar a toda la población, con el costo que eso tiene también en términos psicológicos, psíquicos, económicos, en términos de actividad y con el hartazgo que produce. Entonces nosotros tuvimos una discusión en la dicotomía sobre la salud y la economía y resulta que hemos hundido las dos porque ni tuvimos los buenos resultados sanitarios y por otro lado eh, hemos tenido resultados económicos terribles, como ha sido la caída de nuestra economía y la crisis económica profunda en la que estamos. Entonces, es hora de reflexionar de que esa medida no produjo los resultados que esperábamos y que hay que pensar de hacer las cosas de manera diferente en un momento. El presidente mostraba siempre las estadísticas casi mofándose de los otros países y diciendo cómo mejor nos iba a nosotros, y eso no ha pasado. Por el contrario, nos ha ido peor.
y no hace falta solo ir a los mejores ejemplos de combate del virus, como pueden ser los de China o los de Corea del Sur. Acá al lado mismo de nuestro país, en Uruguay, se estuvo sin cuarentena obligatoria en todo este tiempo, y Uruguay, que tiene más de 3 millones de habitantes, tiene menos casos que San Luis y menos muertes que San Luis. Ahí hay otro punto sobre lo de las famosas medidas de restricción a la circulación, que claro, salvo que uno se aísle completamente de la civilización, los controles policiales no frenan el virus, y la prueba ha sido de que San Luis tuvo los más duros controles en los límites, y sin embargo el virus entró. Y también ahí hay que ver la razonabilidad de estar poniendo tantos esfuerzos en tratar de que no entre algo que ya está dentro y que no sabemos dónde está. Es decir, está nuestra provincia declarada en circulación comunitaria. Han fallado, por ende, los esfuerzos de trazabilidad para saber quién está infectado o quién se ha contagiado del virus, y seguimos poniendo todo el esfuerzo en el tema de los controles fronterizos. Por eso el mismo ministro de Salud de la Nación, que es la máxima autoridad en la materia, dijo que esas restricciones eran inútiles, inservibles en un tiempo en que hay circulación comunitaria. Entonces, frente a las preguntas... Ahora, ¿qué dijo el gobernador? Ustedes le hicieron estas observaciones, obviamente, al gobernador en la reunión del viernes. ¿Y qué contestó? Bueno, la verdad que fue buena la reunión en términos del diálogo, de poder opinar. Él nos preguntó qué opinión teníamos nosotros respecto de lo que funcionaba en el mundo, de lo que no. Yo explicité tal cual esto que estoy planteando. Él en algunas cosas coincidió en lo conceptual, por ejemplo en el tema de escalar los testeos, aunque planteó que había habido dificultades para hacer esto. Primero por lo que había sido la concentración de los test en el Malbrán, que le llegaron tarde los reactivos para la provincia, que después, bueno, se están haciendo esfuerzos en hacer convenios con un laboratorio en Santa Fe, con la Universidad de Buenos Aires, con distintas instituciones para escalar los testeos, pero no se ha podido llegar a hacer esto. Discutimos el tema de los test en San Luis porque el estándar internacional marca que los test positivos, la positividad debiera ser del 10%. Si la positividad da por encima de eso, es que uno no está testeando lo suficiente. Y San Luis tiene días que tiene el 30-35% de las muestras que se toman son positivas, lo que muestra que estamos testeando muy poco. Yo por eso ahí sugerí que nosotros podríamos hacer, como muchos otros países han hecho, la utilización de test rápidos. Claro, los test rápidos, se defendió en el gobernador, tienen menos precisión que los test de PCR, ¿no? Pueden dar cerca de un 20% de falsos negativos, es decir, reportes que surgen como que son negativos de COVID y en realidad son positivos. Pero bueno, aún con esa menor precisión, en un momento en el que hay circulación comunitaria, sirve para capturar el otro 80% de los positivos que tenemos de manera muy rápida, y no que pase como ahora, de que nosotros testeamos y recién en los días nos enteramos del resultado que tiene esa persona, y que en el medio puede haber seguido contagiando o el virus se siga diseminando. Me parece que obviamente que para testear masivamente a la población, uno lo puede hacer con el test rápido, es más fácil de hacerlo de esa manera, va a tener algún error, pero le va a permitir también escalar la capacidad de testeo. Eso es lo que creo que hay que ir evaluando distinto, porque si no nos quedamos, como digo, siempre en un modelo donde la única solución termina siendo aislar a toda la población, con un objetivo que por supuesto debe ser prioritario, de salvar vidas, pero también, como dijo ayer el gobernador de Mendoza en su crítica a las medidas del presidente, dice, hay otros elementos a evaluar también: la protección del empleo y para eso la protección de la actividad económica que genera ese empleo, la protección de la salud psíquica de los ciudadanos y la posibilidad de ejercer sus derechos y libertades. Todo eso tiene que estar puesto en la mesa. Una cosa era disponer un aislamiento de 14 días para
poner a punto el sistema de salud, y otro es que la cuarentena sea eterna. Ya hoy hasta la Organización Mundial de la Salud dice que no es la forma no debe ser la principal estrategia de combate. Y de hecho, si uno ve, y esto fue muy discutido, lo conversamos también, de que por ahí el gobernador no quiere dar los números precisos para no generar estrépito sobre el tema de camas y respiradores, pero si uno hace las cuentas, al final del día resulta que eso no se ha aumentado prácticamente nada, la capacidad de camas y respiradores que tiene la provincia. Eso le quería preguntar, ¿le dieron ese dato? ¿Dio ese dato el gobernador o el comité de crisis? Sí, están ocupadas un 33% de las camas. Y eso, tenemos 17 personas en terapia intensiva y 16 personas con respiradores. Si haces la cuenta de ahí, con una regla de 3, sí, lo que vemos es que hemos tenido lo mismo que tuvimos siempre. Entonces, suena bajo el porcentaje frente a las provincias donde hay un 70%, y el presidente marcó como que hay un estrés sanitario en esos sistemas, pero también vemos que si empezamos a tener un poco más de casos y, digamos, crecen exponencialmente, como sucede siempre con esta curva de contagios, rápidamente puede colapsar el sistema de salud. Pero no da esa información que usted está diciendo, no coincide con lo que informó la jefa de gabinete en la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis, entonces. Lo informó la doctora María José Sanglar y la jefa de gabinete de que había 122 camas de terapia intensiva en la provincia con respiradores, camas críticas, como le llama, y 177 se incluían al sector privado. El propio gobernador nos informó que hay 17 personas en terapia intensiva, 16 en uso de respiradores, y no solo él lo dijo, sino que también después el decreto que dicta el aislamiento sobre el departamento Pernera y Villa Mercedes habla de que hay un 33% de ocupación de las camas. Por eso digo, claro, sin informar cuánto es el número de camas disponibles, el cálculo de ahí surge muy fácil, ¿no es cierto? Y vemos que no, es decir, no se ha puesto la atención donde se debiera poner, que es incrementar la capacidad del sistema. Estamos tan concentrados en todos los controles, todo el dispositivo de los hoteles, del aislamiento que se hizo para los pacientes leves o asintomáticos con la Pedrera, con la fábrica, la ex fábrica SCAC, y en vez de concentrar el recurso sobre quien realmente necesita la asistencia, que es aquel que tiene síntomas, que tiene la posibilidad de un evento fatal a partir de eso y que necesita asistencia respiratoria o la asistencia de terapia. Ahí es donde tenemos que concentrar nosotros los recursos en el sistema de salud y no en todas las otras restricciones. Lo mismo que, por supuesto, las leyes laborales y la protección del Estado tiene que estar centrada en aquel que no puede ir a trabajar porque tiene riesgo, necesita una licencia por la edad que tiene, porque tiene factores de riesgo, una enfermedad de base o factores de comorbilidad, pero no disponer eso de manera generalizada para todo el resto de la población que puede y que necesita ir a hacer sus actividades. Ese es el cambio de enfoque que me parece que tenemos que tener. Yo creo que el gobernador en parte nos escuchó. Por supuesto, él tiene la responsabilidad de dirimir en el ámbito de la provincia. Es cierto que no es que tenga una responsabilidad constitucional de convocarnos a nosotros, particularmente los legisladores nacionales, si la tiene el presidente en el ámbito de la nación, pero me parece que fue una buena instancia de diálogo como para plantear esto. Fue generalizado, diría, entre los que estaban presentes, marcar esto del hartazgo social que hay, y probablemente por eso no se hizo un anuncio esa misma noche, ni se hizo después, porque se dijo que se estaba evaluando, y al menos en lo conceptual él dijo estar de acuerdo con algunos de estos puntos. Después, como sabemos, por supuesto, salió el DNU del presidente, donde se consideraba que Pedernera era uno de los departamentos en esta situación crítica. No se incluyó a la ciudad de San Luis y al departamento capital en eso, que por ahí estaba siendo también evaluado. Pero bueno, creo que es tiempo de
sin decir quién tiene razón, sino tratar de ponernos de acuerdo en distintas estrategias y atemperar medidas que han sido muy duras y que, como digo, no han traído los resultados que esperábamos, ni para la salud ni para la economía. Ahora, diputado, a partir de esta reunión, que bueno, se convocó después de más de 200 días de aislamiento, de las medidas que se están tomando, ¿qué acciones se pueden sacar de esta iniciativa? Que si hay algún proyecto que ya están pensando los legisladores nacionales o usted personalmente a partir de lo que se ha hablado el día viernes? Sí, bueno, en el ámbito del Congreso yo he venido presentando varias cosas junto con otros diputados. Ahora, en lo que tiene que ver con la provincia, yo creo, primero, hay que cumplir estrictamente las normas nacionales. Es decir, si en el DNU nacional establece que hay ciertas actividades exceptuadas del aislamiento, como es el caso de los productores agropecuarios, que también nos preguntó concretamente sobre esa situación y ese conflicto, yo creo que hay que cumplir lo que las normas nacionales dicen, porque parte de un Estado de Derecho, un Estado federal como el nuestro, es respetar esas normas. También las convenciones de derechos humanos establecen que las restricciones a las libertades pueden ser por ley, se pueden hacer pero por ley. Es decir, este modelo de el gobernante apareciendo el viernes o por televisión o por Facebook y dando medidas que no han sido discutidas por los representantes del pueblo, me parece que no tienen que continuar, y ya los propios gobernantes saben de esa cuestión de legitimidad. Entonces el presidente se trata de rodear de los gobernadores ahora han aceptado las medidas del presidente, bueno, salvo el de Mendoza que ha contrariado con mucha fuerza esas medidas, el resto, bueno, han aceptado haciéndolo pasar como que es una medida del presidente, pero por supuesto que ha sido consultada con ellos y discutida en la reunión que tuvieron el jueves por videoconferencia. Y después, si me preguntas qué es lo que haría una diferencia clara ya para poder corregir, y es incrementar la capacidad de testeo. Como dije, Argentina está a 118 en el mundo en test por millón, siendo que es el país con sexto con más casos en el mundo. Entonces, es como que tenemos un virus que no lo estamos detectando. Sabemos que lo tenemos mucho más que el resto de las naciones en la Tierra, pero no lo estamos detectando porque testeamos mucho menos. Entonces, lo más sensato sería incrementar la capacidad de testeo e incrementar la capacidad de atención sanitaria efectiva para quienes tienen síntomas y pueden tener eventos fatales a partir de eso, porque son los que requieren realmente asistencia. ¿Y qué posibilidades ves, Alejandro, de que haya un cambio digamos, ese cambio de estrategia que estás mencionando, por parte del gobierno, por lo menos el gobierno de la provincia de San Luis, con esa actitud paternalista que ha tomado en toda esta cuestión, y las medidas adoptadas e impuestas como lo ha hecho, sin... ellos dicen que consultan a todo el mundo, pero bueno, fíjate, resulta que las quejas son generalizadas, ¿sí? Con esto del paternalismo hay un punto importante, que es cierto, hay una visión siempre de que el Estado es el que te cuida, sabe cómo mejor cuidarte, sabe lo que tenés que hacer. El gobernador nos contó lo que había hecho en materia educativa, que por ahí decía que bueno, si él no dejaba ir a los chicos a la escuela, le iban a decir que era un carcelero, y que si los dejaba ir le iban a decir que era un irresponsable. Bueno, nosotros no habíamos dicho nada, ahí nos preguntó ahí. Y él, por ejemplo, en ese tema, ¿qué decidió? Dijo, bueno, vamos a consultarle a los docentes qué quieren hacer. Creo que arriba del 70% de los docentes dijeron que querían ir. Y le vamos a preguntar a los padres qué quieren hacer, porque bueno, hay padres que en sus hogares no tienen los recursos culturales o tecnológicos para poder los chicos tener un acceso adecuado a la educación, y entonces están en emergencia en su situación educativa y les conviene mandarlos a la escuela y que vayan y que puedan tener esos recursos. Y otros padres que dicen, no quiero riesgos y prefiero que los chicos se queden en la casa. Bueno, en función de eso, él decidió que los padres que quisieran mandar, manden, y los que no, se queden en su casa bajo su responsabilidad.
Lo cual me parece interesante como decisión del gobierno. Ahora, lo que pregunté ahí, o lo que señalé es, ¿por qué si tomamos este modelo de responsabilidad para el caso de la educación, por qué no lo tomamos para ninguna de las otras actividades? Claro. Es decir, en todo el resto de las actividades no apelamos a la responsabilidad del individuo, sino que le decimos, no, mire, vos no podés ir a trabajar porque el Estado considera que te vas a arriesgar y te tenés que quedar en tu casa. Vos no podés hacer tal otra cosa porque el Estado te cuida de esta manera. No, me parece que tenemos que tomar ese mismo modelo de responsabilidad individual, de responsabilidad de las personas, de las familias, y aplicarlo al resto de las actividades. Entonces, obviamente, quien tiene mayor riesgo se va a tener que cuidar más, y le tenemos que dar las herramientas para que lo haga, como pueden ser las licencias laborales que están dispuestas para los grupos de riesgo y para los que son mayores de edad, son adultos mayores, y el resto va a asumir, por supuesto, algún riesgo, pero bajo su propia responsabilidad, porque es la naturaleza de nuestra vida en sociedad, ir viendo cómo se convive con el riesgo y cómo se asume ese riesgo para poder, en definitiva, desempeñar las actividades. Entonces, ese es el patrón que tenemos que cambiar, como bien marcaste, es decir, de un patrón paternalista y de que el Estado sabe cómo te cuida, a uno donde apelamos a la responsabilidad ciudadana y entre todos nos vemos cómo cuidarnos, respetando por supuesto normas de distanciamiento social, del uso del tapabocas y demás. Por eso daba el ejemplo de Uruguay, que es eso, no hubo cuarentena obligatoria nunca, y tienen menos casos que San Luis, menos muertes que San Luis. A eso creo que hay que cambiar. Bueno, yo creo que es cierto que en 200 días no se nos convocó, pero bueno, ahora se lo hizo. Me parece, yo siempre acudo a las instancias de diálogo. Estaba viajando ese día para Buenos Aires, me llamó el ministro de Gobierno y dije, sí, voy a estar. Llegué, me conecté y conversamos, y el gobernador nos pidió nuestra opinión en esto y se la dimos. Alejandro, muchas gracias por la entrevista, ¿eh? Muchísimas gracias por la información. Ustedes, Mario, a disposición. Hasta luego. Hasta luego. Que Hasta tenga buen cualquier día. momento. El diputado nacional Alejandro Cacase estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. A la pausa, a la música y volvemos.